¿Está? Sí. Pues aquí estamos en Pensar con Marx hoy, el Congreso, como hace 200 años que nació Marx. Estamos aquí con Atilio Borón, que acaba de dar una plática donde hubo mucha gente, españoles, igual que gente de América Latina, también algunos suecos, y también yo. Y tengo muchas preguntas para hacerte. Primero todo, algo que dijiste ahí en la charla que me parece muy interesante. Lo más político es la economía. Sí, definitivamente, porque uno puede hablar de instituciones políticas, puede hablar de partidos políticos, puede hablar de formas de Estado, pero cuando tú manejas el instrumental económico inevitablemente se refiere a cómo se distribuye la riqueza que se produce socialmente, y eso es básicamente un tema político, es el tema político, ¿verdad? La economía, por lo tanto, como ciencia, yo digo, es la más política de las ciencias sociales, porque además es la que más afecta a las condiciones de vida reales de la gente. A ver, yo como politólogo puedo hacer un hermoso discurso sobre las instituciones políticas, el sistema de partidos en Suecia, etc. Pero cuando hago un análisis económico, estoy hablando de la vida y la muerte, o la salud y la enfermedad, o la educación o la falta de educación de la población. Eso es política. Lo que pasa es que el pensamiento ortodoxo en materia económica siempre se refugia diciendo que las decisiones, las recomendaciones que hacen son recomendaciones técnicas. O sea, tú para luchar contra la inflación tienes que bajar los salarios. Te dicen una cuestión técnica. Señor, puede bajar la inflación apelando a otros recursos, no solamente bajando salarios. Baje, por ejemplo, la tasa de rentabilidad de las empresas, aumentele los impuestos y va a ver cómo también la inflación puede disminuir, ¿te das cuenta? Entonces, a eso yo me refiero, en contra de la mistificación de la economía como una ciencia técnica y no como una ciencia política. Sin embargo, en Europa casi solo se habla de economía cuando hay crisis. Cuando no hay crisis se habla de otra cosa. O sea, que yo me doy cuenta porque acabamos de tener elecciones en Suecia y la derecha no habla nada de economía. O sea, olvídate de ni mencionar la palabra capitalismo. O sea, es migración, migración y migración. Claro. Bueno, es que yo creo que está totalmente naturalizada la idea de que la economía es algo tan importante como el aire, y entonces tú no te pasas hablando todo el día del aire. Sin el aire no morimos todos los que estamos en esta sala, ¿verdad? Y creo que la naturalización del capitalismo como único sistema, que está más allá de cualquier crítica, de cualquier discusión, es lo que hace que la derecha, sobre todo, no hable nunca de economía. Son temas a los cuales no se habla. Porque además son temas, a ver, tú tampoco hablas si hay un incesto en tu familia, son cosas tabú. ¿Y qué es lo que es tabú? Bueno, que la economía capitalista está basada en una realidad, y la realidad es que es una economía, un orden económico que divide a la población entre la gente que tiene que salir a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, tú tienes que conseguir que alguien te dé trabajo, y los sectores que tienen condiciones de darte trabajo, son los sectores que disponen de tu vida. O sea, si tú haces de esto un tema de discusión, se plantea enseguida la cuestión de la justicia. ¿Qué clase de sociedad es esta? Que yo, tan sueco como aquel, tengo que salir a pedirle, rogarle que me dé trabajo. Y si él no me da trabajo, yo o me muero de hambre, o debo emigrar, o invento lo que se inventaron ustedes en Suecia, una especie de welfare state que hay que sostenerlo de todas maneras, porque de lo contrario mucha gente se cae, ¿verdad? Digamos, y se hunde en la miseria. Entonces, por eso no hablan de la economía, no prefieren no hablar de ese tema. Bueno, lamento tener que decirte que el estado de bienestar en Suecia ya no es lo que era. Sí, ha sido un asalto total a lo que era una de las sociedades más igualitarias en el mundo. Más justa, más igualitaria, una sociedad más humana. Sí. No, o sea, hemos tenido, es curioso porque como hubo la caída del muro en la Unión Soviética, hubo una contrarrevolución. Claro. Pero en Suecia hubo como contrarreforma, contrarreformismo, como justamente como se introdujo, digamos, el socialismo por vía parlamentaria, reformaria, igual ahora lo estamos dejando por reformismo, ¿no? Poco a poco, pero esto se ha privatizado todo, o sea, agua, luz, escuelas, hospitales, guarderías, hasta hay capitalistas ahora que son dueños de varias guarderías donde los niños a veces como que el Estado da dinero a las empresas y luego la empresa quita como digamos 50% a un paraíso fiscal y 50% para los niños. Y ya ves, o sea, es
otro mundo. Ya no hablamos de Suecia, donde todos tienen derechos iguales. No, para nada. Mira, lo de Suecia es uno de los casos más lamentables, más deplorables, porque era una sociedad, no hay sociedades perfectas, pero era lo que más se acercaba a una sociedad equilibrada, justa, que le concedía a todos oportunidades, que protegía a todo el mundo. Y fíjate que prácticamente hay muy pocos estudios sobre ese tema, por lo menos que se conozcan, tal vez están en lengua sueca, pero no en inglés, pero tú conoces mejor a la sociedad sueca hoy leyendo las historias de detectives policiales, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí. Lees, digamos, hasta, no me recuerdo, Manning, creo que es uno de ellos, y otros que Mankel y te describen la sociedad sueca mejor que lo que hacen muchos sociólogos que tienen una visión completamente conformista, complaciente con este proceso lamentable de involución que vive en Suecia. Que es realmente una pena muy grande porque nos quita un ejemplo que para nosotros era fundamental. Sí, verdad. Sí. Ahora hablando del imperialismo que ha tocado mucho, ¿no?, en la charla, una pregunta sencilla: ¿cuántos poderes imperialistas hay hoy en día? Hay uno, básicamente. A ver, hay un centro imperial que es Estados Unidos. El imperialismo es un sistema. Es un sistema donde tienes un centro dominante, que es el articulador, el que dirige todo este coro, esta sinfonía, que está acompañado por países europeos, por Japón, por Canadá. O sea, no es que los demás no lo son, pero básicamente la dirección de todo el proceso, la conducción, el dominio militar, la preeminencia la tiene Estados Unidos, sin ninguna duda, ¿verdad? Por eso que cuando hay problemas, digamos, de rebelión en algunos pueblos, en países de la periferia, donde sea, no es que llegan tropas suecas a imponer el orden, es la embajada norteamericana la que se encarga de eso, ¿verdad? O sea que, y desgraciadamente Europa ha ido perdiendo protagonismo en la arena internacional. Europa, digamos, en el caso de Suecia, no fue casual el asesinato de Olof Palme. Y no fue casual que nunca se haya resuelto ese asesinato. Digo, yo he estado varias veces en Suecia. ¿Pero tú sabes quién lo mató? No sé exactamente. Sí, nosotros tampoco, es que es un debate que ya cada año salen libros tras libros. Mira, yo te digo, yo he estado en Suecia por lo menos 8 o 10 veces, y con muchos amigos suecos. Si yo en Suecia cometo una infracción de tránsito, o a ver, hagamos algo más elemental. Salgo medio borracho de un Systembolaget de aquellos, me agarro a golpes a una otra persona. En menos de un minuto tengo la patrulla policial sueca ahí. Matan a Olof Palme y no aparece nadie hasta no sé cuántos minutos después. Oye, esto no sé si habrá sido conspiración, pero huele muy raro, ¿o no? Y creo que Palme era la persona que le había dado a Suecia una gravitación internacional que luego fue perdiendo. Lamentablemente, porque Suecia era un país muy amigo, un país que ayudaba mucho no tanto ayuda material, pero sí que ponía un ejemplo de que podías tener una sociedad mejor, que la pobreza, la miseria no eran males inerradicables y que podías resolver algunos de esos temas. Bueno, también por la Unión Europea, que después de nuestra entrada ahí, pues se perdió un poco la voz única, ¿no? Ahora la Unión habla con una voz. Así entonces es como que... La voz de Angela Merkel. Es un poco así. Sí, volviendo al tema del imperialismo, que según usted la China no es imperialista. No tiene posibilidades de ser imperialista. La China es una gran potencia económica, por supuesto tiene una gravitación económica extraordinaria, pero cuando tú hablas de imperialismo no se puede reducir solo a lo económico. El imperialismo es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno económico, es un fenómeno político, es un fenómeno cultural, es un fenómeno que tiene que ver con la lengua, ¿no es cierto?, con el idioma. Me parece que realmente pensar en una China imperialista, yo te diría, bueno, ¿cuántas bases militares tiene China? ¿Cuántos gobiernos ha derrocado? Una en Djibouti. Una en Djibouti, bueno, una sola contra, se calcula, unas 1000 que tiene Estados Unidos. Sí, verdad, son como 800, creo, algo así. 850 son las oficialmente registradas, pero si tú lees a Nick Turse, por ejemplo, o a Dale Scott, dos estudiosos del tema, ellos te dicen que hay una serie de bases que están ocultas como bases de la DEA, por ejemplo. Una de las bases más importantes que hay en Paraguay no es una base del Pentágono, es de la DEA, pero está llena de aviones, de helicópteros artillados, de armamento pesado. Es una base militar, solamente que disfrazada como una base destinada a combatir el narcotráfico. Y en relación a esto te digo algo muy importante. Según varios informes en los últimos años de Naciones Unidas, los dos países donde más
aumentó el cultivo de plantas opiáceas o narcóticas son Colombia y Afganistán, países en donde hay una fuertísima presencia de los Estados Unidos. Entonces, la DEA no tiene como misión combatir el narcotráfico, sino organizar el narcotráfico. Claro, y también lo de la China es interesante porque ellos cuando dan préstamos a países africanos, por ejemplo, no piden influencia política. No. O sea, piden algunas cosas, por ejemplo, reconocimiento de que Taiwán forma parte de la China, pero aparte de eso como que nada. O sea, es en cambio FMI o por ejemplo los países europeos cuando dan préstamos las condiciones son muy duras, privatizaciones, austeridad. Pregúntale a los griegos lo que han hecho con Grecia. Imagínate exacto. lo que hicieron con Grecia. Por eso es que Grecia trató además de pedir préstamo a la China y la China estaba dispuesta a dar un préstamo, pero Merkel dijo que no. Claro. Dijo que China no podía intervenir en lo que era cosa europea. Claro. Entonces iba ya a complicar la relación. Y los amenazaron a los griegos de sacarlos del euro, con lo cual les produce una catástrofe. Digo, ¿sabes qué? Yo a mí lo que me preocupa mucho es que, y por eso me alegra tanto esta entrevista que hablemos del imperialismo, de reconocer que el imperialismo no solo es un problema para los países pobres de África, Asia o América Latina, es un problema para Europa. Porque Europa está pagando los precios de las aventuras imperialistas de Estados Unidos. El problema migratorio al cual se aferra la derecha de una manera tan bestial en Suecia, en Hungría, en Polonia, tiene que ver con los millones de desplazados que ha producido Estados Unidos. Exacto, y ellos no dejan entrar a nadie. No. Eso también es la cosa. Y luego viene Trump a Suecia cuando tuvo el encuentro con nuestro primer ministro y dice, mira lo que está pasando en Suecia ahora con tanta migración. ¿Y por qué no dice nuestro primer ministro que todo es la culpa de ustedes? Claro. O sea, es como que primero ellos crean guerra por todas partes, la gente tiene que huir porque no tiene otra opción, y la gente viene por todas partes, no puede entrar en Estados Unidos, y luego, como colmo, nos acusa de que la inmigración destruye nuestras sociedades. Pero mira, cosa que encima no es cierta, porque yo creo que llevamos muy bien con todo esto. Seguro, además. Dadas las condiciones. Y además Suecia ha hecho una política de gran generosidad. Yo conozco muchos africanos subsaharianos que están en Suecia hace muchos años y están muy agradecidos. Pero fíjate, Estados Unidos genera así deserciones en masa, movimientos de exilios en masa por dos mecanismos. Con el Fondo Monetario Internacional produciendo, sobre todo en los países del África subsahariana, una enorme expulsión de gente que está condenada. Mira, yo he estado en Camerún y me he encontrado con gente que hacía 2 años venía caminando desde el sur de África y tenía que caminar 1 año más para llegar hasta la frontera del Mediterráneo y de ahí saltar a Europa. Y venían con lo opuesto, gente que no tenía nada, ¿no es cierto? Porque decía, he perdido todo, no tenemos cosecha, no tenemos posibilidad, se acabó, no tenemos vida económica futura, nada. Esos van para Europa, no van a Estados Unidos, porque tú con las pateras no vas a cruzar el Atlántico, te vienes a Europa. Y después Medio Oriente, Siria, Irak, toda aquella destrucción que hizo Estados Unidos, el que tiene que hacerse cargo del costo de la guerra es Europa. Para Estados Unidos es muy fácil, por eso digo yo que la dirigencia europea o es una dirigencia totalmente colonizada o es una dirigencia radicalmente inepta que no se da cuenta que los costos de la guerra norteamericana los está pagando Europa, fundamentalmente, con todo ese tema gravísimo de la migración y el surgimiento de gobiernos de extrema derecha o movimientos populistas de derecha que son una amenaza al modo de vida de las sociedades como la sueca. Hablando de Medio Oriente, o sea, ¿tú crees que eso es una cosa que he pensado mucho? ¿Estados Unidos tiene un plan o hacen algo y luego las consecuencias tienen como resultado que tienen que hacer otra cosa, o hay como un plan inteligente? No, no es un plan inteligente. Es un plan realmente de ensayo y error, ¿no es cierto?, que hacen ellos, se equivocan tremendamente. Además hay una incoherencia muy grande en la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Estados Unidos no es el único que elabora la política hacia Medio Oriente, el lobby sionista tiene una influencia desgraciada, enorme en los Estados Unidos, y por eso todo este ataque en contra de Irán y el ataque en contra de Siria. Entonces son siempre medidas de parche que carecen de una visión a largo plazo, ellos no la tienen. Kissinger lo ha dicho, y lo ha dicho Brzezinski, una visión a largo plazo de la situación de Medio Oriente no puede ser, digamos, lo que hace Estados Unidos, que lo que está haciendo es alimentar el incendio que hay en Medio Oriente, que más pronto que tarde va a estallar. Y otra vez,
ese estallido va a repercutir sobre Europa con millones de refugiados, refugiados climáticos, refugiados económicos, refugiados militares. ¿Y cómo ves a la alianza, digamos, Rusia, Siria, Irán? Y eso es la alianza necesaria e inevitable entre la política de los Estados Unidos. ¿Por qué se ataca a Siria? ¿Cuál es la razón por la cual atacaron a Siria? La razón es muy simple. Cuando Estados Unidos creía, ¿verdad?, o le hicieron creer, que Irán tenía armas de destrucción masiva, o podía tenerlas, cosa que el Comité de 5+1, formado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, demostraron que no era así, y Alemania la incluyeron porque Alemania fue el país cuyos técnicos desarrollaron el proyecto nuclear iraní desde la época del Shah, ¿verdad? Estados Unidos en aquella época entonces decidió que la mejor manera de atacar a Irán era cortándole el vínculo con el país más importante del Medio Oriente, que tenía una relación diplomática, económica y cultural con Irán, que era Siria. Por eso lo quisieron sacar a Bashar al-Assad, no porque les interese absolutamente nada la democracia, ¿te das cuenta? Y después se le fue la mano. Plantaron los mercenarios aquellos. Evidentemente que el gobierno daba razones, porque es un gobierno autoritario, como todos los gobiernos que hay en Medio Oriente. A ver si me van a decir de que en Israel no hay un gobierno autoritario, por favor. Arabia Saudita. O Arabia Saudita, o los Emiratos y todo aquello. O sea, no era el único gobierno autoritario, pero ellos, bueno, se montaron sobre eso, plantaron los mercenarios, y cuando Estados Unidos, Obama, se da cuenta de la trampa, de que Irán no podía fabricar esas armas y quiere retirarse, esa gente se quedó ahí con el apoyo diplomático, económico, militar, financiero, propagandístico, inventaron el Estado Islámico, empezaron a degollar y a decapitar infieles y armaron ahí un tumor canceroso que no saben cómo resolver. Por eso, el único que lo pudo resolver o controlar hasta ahora ha sido Rusia. ¿Y por qué lo hace Rusia? ¿Qué interés tiene? Es un interés fundamental porque la desestabilización de esa zona puede llegar a cerrar el acceso de la flota rusa al Mediterráneo. Ajá. ¿Verdad? La flota rusa que está en Crimea, en el Mar Negro, es la única flota rusa que puede salir. Porque la del norte, la flota que tienen en Murmansk, allá en el norte, se congela el mar 8 meses al año y la flota no puede salir. Entonces, la única flota rusa que puede moverse es la que está en el Mar Negro. De ahí salen, por eso tienen una base naval en Siria, por eso el interés de los rusos. Claro, de que es la única base fuera de Europa de este que ellos tienen. Pero ¿usted cree que es como que el comienzo de una Rusia como que más, digamos, geopolíticamente extensiva? Sí. ¿Sí? Claro. Oye, pero a ver, un país que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que tiene las mayores reservas de agua del mundo, grandes reservas de petróleo del mundo, grandes reservas de gas, una industria de tecnología de punta altamente sofisticada, la segunda potencia nuclear del planeta. ¿Tú crees que puede ser un país de cuarta que no tenga una gravitación? Ajá. Como creían estúpidamente los americanos. Ajá. Pensaron que se cayó la Unión Soviética y Rusia, que durante 2 siglos y medio había sido uno de los fieles del equilibrio geopolítico europeo, se convertía ahora en una república bananera irrelevante. Digo, Rusia está recuperando el papel que tuvo en la historia en los últimos 3 siglos de historia, lo cual no quiere decir que uno deba dejar de criticar. Miren, unas cuantas cosas que pasan en Rusia que no me gustan, pero reconozco que Rusia, por suerte, junto con China, han venido a equilibrar un poco la balanza de fuerzas internacionales. Imagínate si Rusia no existiera y China fuera un país como era hace 50 años atrás, Estados Unidos haría lo que quisiera en todo el mundo. Por suerte ahora ya no lo puede hacer. Y esta guerra, digamos, que se habla entre Estados Unidos, la China, por los impuestos y tal de mercancías, que ahora hablan también que entre Europa, ¿esa guerra es verdadera? Sí, Estados Unidos, sí, porque Estados Unidos tiene un problema muy serio. A ver, ellos han perdido la ventaja tecnológica en algunas ramas, no en todas, ¿no? Pero en algunas ramas perdieron la ventaja tecnológica. Mira, hay un dato que poca gente conoce. Desde el año 2014 para acá, el país que más patentes tecnológicas de alta gama ha registrado en el mundo ha sido China. Mientras que Estados Unidos había sido el país con mayor
nivel de registro de patentes tecnológicas de alta gama a lo largo de todo el siglo XX, hasta el año 2013 inclusive. China, por lo tanto, se ha convertido en una potencia tecnológica de primer orden y por lo tanto va a jugar un papel importantísimo en la economía mundial, no puede menos. Estados Unidos ha venido perdiendo terreno en la innovación tecnológica, que tiene mucho que ver con algo que ha pasado también en Suecia, o sea, el empobrecimiento de sectores medios en Estados Unidos hace que los chicos americanos tengan menos chances de ingresar a un college de alto nivel que los chicos que vienen de India, de China, de Singapur, de Malasia, en general de los países asiáticos, de Corea, ¿verdad? Porque la tuition y todos los demás gastos asociados al college en los Estados Unidos, se calcula que un college de primera te cuesta más o menos $80.000 al año. Y el ingreso medio de una familia blanca en los Estados Unidos hoy, digo blanca porque la hispana es menor y la afroamericana es menor, $55.000 al año. ¿Cómo mandas tus dos hijos al college? No los mandas. ¿Esto qué significa? Que cada vez más de estos chicos quedaron fuera del sistema, vinieron más chinos, ¿verdad? Y entonces la competencia con los productos americanos hoy en día hace que los productos chinos tengan un precio mucho menor y la misma calidad. Trump dice, bueno, vamos a parar eso. Yo creo que es una empresa inútil, porque ¿cómo hace, un empresario norteamericano para competir con un empresario chino que tiene que trabajar en condiciones muchísimo mejores desde el punto de vista de la disciplina laboral, desde el punto de vista de los métodos de regulación social que hay en Estados Unidos, aunque ahora se están bajando esos estándares laborales, pero que puede pagar un salario mucho mejor, porque el costo de vida es mucho menor en China que en Estados Unidos. Y si Trump insiste en eso, el problema que va a tener es que muchos de los consumos de la vida cotidiana de los americanos son producidos en China. Y si ellos pueden consumir esos productos es porque son baratos, porque vienen de China. Claro. Este es el problema. El costo laboral, sobre todo. El costo laboral. El costo laboral en China, de todas maneras, está aumentando. Fíjate que está llegando ya en algunas ramas de la industria, es más o menos el costo laboral que tiene Portugal. Ah, sí. Sí. O sea, la idea de que China paga monedas a sus trabajadores es una idea anticuada, o que tiene que ver con algunas ramas muy atrasadas. Por eso es H&M ahora produce en Camboya y países así. Por eso ya nunca dice Made in China. Claro, con razón. Claro. Sí, Bangladesh también. Y van a producir en Eritrea. ¿Sabes cuál es el salario medio en el sector industrial en Eritrea? 45 euros al mes. Ajá. En ese mundo, en un mundo, vamos a decir, Suecia, ¿cómo hace para competir con... Pero a ver, 45 euros por mes para un trabajador. Sí, ya sé que Volvo también están ahora haciendo plantas en Etiopía, países así, es un negocio un poco feo porque lo hacen con la ayuda que da el Estado sueco a países pobres para desarrollar. Justamente ese dinero ahora se está siendo utilizado para crear plantas en conjunto con Volvo. Y por eso entonces que la competencia que quiere hacer Trump, yo creo que va a terminar en una derrota absoluta, porque la lógica del capitalismo mundial es la baja de los costos salariales en todo el mundo. Sí. Están subiendo en China porque, bueno, China es un caso muy sui generis, ¿verdad? Porque ha incorporado una población muy grande que la ha sacado de la pobreza, pero digo, en África tienes todavía mucho, así que vas a tener muchos autos Volvo made in Eritrea, made in Somalia, ¿verdad? Con salarios que ningún trabajador sueco gana eso ni siquiera por día. Oye, dos preguntas más. ¿Usted cree que la China va a poder ayudar a la Palestina? China, mira, los chinos son muy cautelosos en política exterior. No quieren tener guerras, saben de que ese es un territorio minado, saben que si se meten ahí va a ser muy difícil salir, que la única salida es el reconocimiento del Estado palestino y el reconocimiento de la resolución de 1948, que Estados Unidos jamás va a aceptar eso, que Israel jamás va a aceptar eso y que eso podría conducir a una guerra y los chinos no quieren saber nada de meterse en una guerra. Ellos tuvieron muchas guerras, tuvieron ocupación durante siglos y van a ser muy cautelosos en materia de política exterior. Lo mismo que con América Latina, pueden declararse en contra de cualquier intervención en contra de Venezuela o de Nicaragua, pero no van a mandar tropas llegado el momento que sea necesario. Encima dieron un préstamo a Venezuela que no se ha devuelto aún.
y ahora están un poco enfadados por lo que leo. Sí, pero Venezuela, como tiene tantos recursos, tiene tanto petróleo, tanto oro, tanto coltrane, tiene tantos recursos naturales Venezuela, y a los chinos les interesa mucho eso. Claro. Entonces van a tener una actitud mucho más contemplativa con Venezuela que la que podrían tener con otro país, suponte Perú, por ejemplo. ¿Cómo ves? La última pregunta sobre Venezuela justamente. ¿Usted qué cree? ¿Que va a haber una invasión ahora que sube el precio del petróleo? A lo mejor se mejora la cosa. Mira, yo creo que es difícil que haya una invasión, ¿verdad? Porque, digo, primero, Estados Unidos nunca invade a un país que está armado. Noam Chomsky, que es muy amigo mío y siempre me lo dice, me lo recuerda cada vez que nos vemos, me dice: Atilio, Estados Unidos siempre invade a países que no se pueden defender. Invadió a Libia con la OTAN cuando ya Libia estaba desarmada, ¿no es cierto? Atacó a Corea cuando Corea estaba destruida, atacó a Vietnam, que estaba, ¿verdad? Ellos pensaban que estaban muy mal, resultó que no así, perdieron la guerra. Ataca a países pobres que no pueden defenderse. Venezuela se puede defender, primero. Segundo, una invasión a Venezuela requeriría que países de América Latina colaboraran, porque Estados Unidos siempre se escuda del sistema interamericano, entonces armamos una fuerza interamericana de paz, le dicen a esas. Por ejemplo, cuando invadieron República Dominicana, Fuerza Interamericana de Paz. La invasión en Haití, que todavía están ahí, también es por razones humanitarias que no son ciertas. Entonces, yo creo que va a ser difícil que consiga gobiernos que le manden tropas, porque todos estos gobiernos están sitiados por una crisis social. Imagínate tú Colombia, la situación explosiva de Colombia, 8,5 millones de desplazados internos, ¿verdad? La guerrilla que no termina, ellos que no cumplen con los acuerdos de paz. ¿Tú crees que Colombia tiene condiciones de mandar tropas a Venezuela? Se le incendia Colombia. Argentina está muy lejos, ¿qué pueden mandar? ¿Hacer qué? Digamos, no veo yo mucho la posibilidad de intervención, y creo que lentamente el gobierno venezolano está capeando el temporal, está subiendo el precio del petróleo, están mejorando el abastecimiento interno, están combatiendo un poco mejor la especulación. Yo creo que tienen que avanzar de manera mucho más firme en ese terreno. Yo creo que el presidente Maduro ha sido excesivamente paciente con especuladores. Mira, yo viví la experiencia en Chile en los años de Allende. Era terrible, ¿no es cierto? Y es muy difícil controlar eso, pero bueno, tú tienes que controlarlo. Y si necesitas movilizar las Fuerzas Armadas para que los medicamentos estén en las farmacias al alcance de la población, tienes que hacerlo. Yo he escrito sobre eso, y en general, bueno, mucha gente me ha criticado diciéndome que estoy propiciando una mano dura. No, pero digo, yo me imagino, ¿qué harían en Suecia, cualquier gobierno sueco, si de repente un grupo de acaparadores te saca las mercancías de primera necesidad y los suecos no pueden comprarlas? Digo, el Estado intervendría con toda su fuerza, obviamente, ni te cuento en Estados Unidos, pero pasarían a degüello aquello. Entonces, aquello que es razonable en un país desarrollado, resulta que en un país del tercer mundo no puede ser hecho. Yo creo que en Venezuela espero que haya lentamente un acuerdo. Hubo una negociación que estuvo a punto de ser exitosa gracias a la gestión de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, pero fíjate que a último momento, cuando había que firmar el documento final, recuerdas, en República Dominicana, estaban todos reunidos y llegó la orden de Estados Unidos que no firmen. Digo, en el fondo Estados Unidos no quiere saber nada con un arreglo democrático, ni mira, en ningún país nuestro, ¿no? Desgraciadamente, ese es un país que, bueno, tiene esa visión mesiánica de que ellos han sido traídos al mundo para que prospere la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos. Hacen todo lo contrario a eso, y desgraciadamente no tenemos un apoyo en Europa para poder contrarrestar el poderío norteamericano. Pero por suerte aparecieron los chinos y los rusos, y ellos están ayudando bastante. China está ayudando mucho. ¿En América Latina? Sí, más de lo que se sabe. Son secretos de Estado que no te puedo decir, pero sí te puedo garantizar que ayuda más de lo que oficialmente aparece en las estadísticas. Bueno, están comprando, sobre todo, están comprando una montaña, creo que en Bolivia fue. Están comprando montañas. En Ecuador fue una montaña. Están comprando, bueno, hay una mina ahí, hay recursos naturales. China es el gran consumidor de recursos naturales del mundo ahora. Además, uno a veces se juzga a China con una enorme superficialidad. Esa gente tiene que darle de comer a 1.320.000 personas. Claro, es el 20% de la población del mundo.
Solo tienen como 6% del agua. Así Mira, que, claro, es natural. Lo que están haciendo es una carretera por mar y por tierra, por todo el mundo, para poder asegurarse que los recursos siempre estén accesibles. Mira, porque ellos no saben qué va a ser la situación en el futuro. Y esa ruta de la seda es un experimento extraordinario. Ya está llegando el tren de alta velocidad a Madrid y va a llegar a Lisboa. Y eso va a significar realmente la anexión económica de Europa a China. Ajá. Pero además le conviene a Europa, porque a ver, ¿qué ganan ustedes con Estados Unidos? Más que refugiados y víctimas de la guerra y ofrecerle aeropuertos para vuelos de la muerte de la CIA, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué le vende a Estados Unidos Suecia? ¿Qué le puede vender que Estados Unidos no produzca? ¿Automóviles? Bueno, algunos coches, sí, música, Pero en cambio ustedes con China tienen 1.300 millones de personas que pueden comprar Volvo, pueden comprar productos que la fábrica esta Ike, ¿no es cierto? La Ikea, digamos, van a vender Ikea a los Estados Unidos, por favor. No tienen a China ahí. O sea, yo creo que es inevitable. O sea, China va a volver a ser el centro de la economía euroasiática y la política más inteligente que puede hacer un gobierno como el de Suecia o como cualquier gobierno europeo, es establecer relaciones simétricas con China, en donde ustedes puedan abastecer una serie de productos que China necesita urgentemente. No, ya está pasando, por ejemplo, las minas del norte de Suecia están ahora vendiendo justamente la industria china, o sea, fue la salvación de las minas del norte de Suecia, porque estaban a punto de caer, y de repente como que la industria china necesita materiales crudos, pues eso. Bueno, por eso. Solo espero que si hay algún día un imperialismo chino que no sea cultural, porque no me gusta mucho la música. No lo va a haber, no, yo la es intolerable. Oye, mira, yo he padecido, mira, yo estuve en China hace muchos años, ahora tengo que volver el año que viene. Me hicieron como una especie de homenaje, pues te llevamos a ver una ópera china. Yo me quería suicidar así por hacerme un harakiri. 4 horas y media en una lengua absolutamente incomprensible, una música que es muy linda para ellos, pero que para nosotros, ¿verdad? Entonces no, y eso no va a pasar. Es decir, lo que aspira China es ser un gran poder económico, ¿verdad? Alimentar a su población. Lo que decía antes la clase, China desarrolló como doctrina militar construir una muralla para que no la invadan. China no tiene un ejército ofensivo, no tiene una fuerza de despliegue rápido como la OTAN. Para ustedes, perdón, no vos, pero digo los europeos. No estamos en la OTAN, por cierto. No, por eso, ustedes no están en la OTAN. Por eso, pero ya estamos en camino. Pero los países que están en la OTAN han mentido miserablemente. Tú por ahí no habías nacido, pero cuando se produce la caída del muro de Berlín, bueno, naciste, está bien, pero eras chiquita. Helmut Kohl le asegura a Boris Yeltsin, a Gorbachev, que la OTAN no se va a mover 1 centímetro en dirección al este, hacia la frontera rusa. Mintieron, avanzaron totalmente, está toda la OTAN cubriendo toda la frontera rusa, desde el Báltico hasta el Mediterráneo, salvo Ucrania, que es el problema por el cual Putin dijo no, Ucrania no me la van a meter ahí porque si no Rusia queda aislada por un rosario de bases militares de la OTAN. O sea, la OTAN mintió y se comportó, yo la he definido cariñosamente como la más grande organización criminal del mundo. Bueno, eso de mentir yo creo que es el pecado menos horrible que ha cometido en su historia. No, seguro. Bueno, pues ya no te voy a cansar más porque ya has tenido una plática de muchas horas y bueno, a todos los que ven esto de Suecia, que lo podemos leer a él en Liberación, que es un periódico de sobre todo chilenos en exilio en Malmö que producen y donde escribes de vez en cuando. Sí, me han pedido varias cosas. Sí, bueno, muy interesante ese periódico porque ahí se puede leer todo sobre América Latina. Es una lástima que no exista en sueco. No, pero sí, para practicar su castellano siempre... Sí. Bueno, tu castellano es magnífico. ¿Dónde lo has aprendido? Igualmente, pues, no, yo en todas partes, o sea, en México, en Argentina también, en España, bueno, mira qué bien. Bueno, larga vida. Pues muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo.